hermanos, estar aquí en esta ocasión y ya disfrutar de tanta linda comunión entre amigos y hermanos. Damos gracias al Señor que un tiempo como este convoca a pastores de cerca y de lejos y del exterior, y de esta manera podemos tener un anticipo de lo que va a ser en la gloria cuando estemos gozándonos por toda la eternidad allí con el Señor y con todos los redimidos. Agradezco al pastor Marcelo por el privilegio de compartir la palabra, la invitación a compartir la palabra en esta ocasión, y el lema que se ha escogido, que es tan precioso, que nos anima a nosotros a seguir a nuestro Señor. Amén. Es el texto que vamos a ir ahora, 1 Pedro capítulo 2, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 19. El versículo 19 hasta el final, versículo 25. Nos gozábamos los hombres en los mensajes que hemos escuchado tanto ayer como hoy, y Dios estaba obrando en nuestros corazones y hablándonos a través de su palabra y recordando las pisadas de aquellos que nos precedieron y el ejemplo que nos dejaron. Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque podemos tener mucha teología, podemos tener mucho conocimiento, pero lo que las personas están buscando son ejemplos de personas que se alinean con Dios. Y qué bueno es que Dios nos ha dado ese tipo de ejemplos de aquellos que nos han precedido, nos preceden, y qué responsabilidad recae sobre nosotros de ser los ejemplos para aquellos que nos siguen, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablaba el pastor Luis acerca del pastor Espinosa, me venían tremendas cantidades de recuerdos, porque Dios nos dio el privilegio de conocernos y ser amigos y participar muchas veces en la obra y pasar tiempo con él. Y cada cosa de que se decía traía memorias, ¿no es cierto? Y bueno, él ya está disfrutando allí arriba en la gloria. Así como era un ganador de almas, a él también le gustaba pescar peces. Y íbamos, predicábamos la campaña o algo, y después tomábamos un tiempito para ir a pescar. Y siempre él manejaba el vehículo, llegamos a un lugar, y mientras que él estacionaba aquello, corría al río y tiraba y sacaba algo, una trucha ahí en el río Grande, cerca de Malargüe o algo. Y él no le gustaba nada, porque era muy competitivo. Él quería siempre tener a ganar, ¿no es cierto? Para ganar a mayor número de truchas también, ¿no es cierto? Entonces entonces pasó así varias veces, y en dado momento veo que estaciona el coche y lo miro, y ¿dónde está? Y no está. Y él corrió al río y sacó la primer trucha. Entonces dice, porque el que tiraba primero, entonces tenía la posibilidad de enganchar primero, y después el que venía ya no tanto, ¿no es cierto? Entonces era clave llegar ahí primero. Y qué ejemplo, ¿no es cierto?, en todo lo espiritual que viene con eso. Yo creo que si lo viéramos ahora en la gloria, me va a decir, te gané aquí arriba, te gané aquí arriba. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí en este día, en este lugar, donde vienen tantas memorias, Señor, de las cosas que tú comenzaste a hacer aquí en nuestro querido país. Cómo bendijiste, cómo salvaste, cómo llamaste, cómo equipaste, y aún sigues, Señor, obrando y bendiciendo en nuestras vidas. Señor, nos gozamos en ti, te exaltamos y te agradecemos por el privilegio que nos das de ser tus representantes, de ser tus siervos, Señor. Y Padre, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tus fuerzas. Y Señor, te rogamos que en esta hora tú quieras visitarnos y quieras bendecirnos y ayudarnos para que como hijos tuyos salgamos llenos, Señor, de ti, que podamos ministrar en tu poder, que podamos predicar, Señor, que almas lleguen a conocerte como Salvador personal. Por eso te ruego, querido Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas el mensaje y que hables a nuestros corazones para su gloria. Amén. Cuando leemos este pasaje en este contexto del lema que tenemos para la conferencia, evidentemente que tenemos la impresión de que no fuimos llamados a un picnic. ¿Amén, hermanos? Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pero yo creí que entrar en el ministerio era poder vestir un buen traje y pararse allí adelante y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Bueno, encontramos que cuando respondemos al llamado de Dios, muchas veces todo el mundo nos dice nosotros lo que deberíamos hacer. Y el pastor a lo mejor es el último en enterarse lo que está ocurriendo, lo que fuera. A veces vienen confusiones porque tenemos una idea del ministerio y después termina siendo algo un poco distinto a lo que pensábamos. Y gracias a Dios que Él nos declara en su palabra cómo son las cosas. No nos llamó Dios a un picnic. Dios nos llamó a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dios ya nos dice aquí a través del apóstol Pablo que vamos a padecer y vamos a padecer injustamente. Quiero decirles una cosa, eso no nos agrada a ninguno de nosotros. ¿Amén, hermanos? ¿Quién es un masoquista que quiere padecer? ¿Quién quiere sufrir toda clase de dificultades? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Nosotros a veces fuimos abofeteados por pecar y no nos gustaba, pero el Señor nos está diciendo a través de su siervo, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Y eso, hermanos, ya nos lleva a otra situación y a otro nivel. Porque si uno hace algo malo y tienen consecuencias, uno dice, bueno, me la busqué, era el justo merecido por lo que hice. Pero nos cuesta aceptar que se nos malentienda o de repente suframos molestias por haber hecho bien, por hacer lo que es correcto, por hacer la voluntad de Dios. Pablo hablaba en 1 Timoteo y el capítulo 4 y decía acerca de estas mismas situaciones en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Entonces hay situaciones que nos resultan a veces un poco confusas. ¿Cómo puede ser? Yo estoy sirviendo a Dios, quiero hacer lo que es correcto y tengo toda clase de problemas. Y te malentienden o te juzgan o de repente se oponen o se rebelan o lo que fuera. Y Pablo dice, no te sorprendas, esa es la realidad.
Porque si no hicieras nada, no tendrías ninguna oposición. Pero al hacer la voluntad de Dios, el diablo va a estar en contra tuya, la carne va a estar en contra tuya, el mundo va a estar en contra tuyo, y muchas veces aún los propios hermanos te malentienden y te hacen la vida difícil. Entonces Pablo decía, trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Entonces Pedro y Pablo tenían experiencias similares y Dios los utilizó para decirnos de un lado del otro, el que más te guste. Ahí está, esa es la realidad. Dios no nos llamó a un picnic, nos llamó a serle fieles y a servirles a Él sin importar el precio que tengamos que pagar. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, entonces esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo me alegro que nuestro Señor es nuestro ejemplo en cuanto al sufrimiento, y al ser mal entendido y al cual abusaron como lo hicieron, porque nosotros seguimos en la misma senda. Ahora, confieso, yo como cualquier persona quiero que las cosas siempre vayan bien y que todo esté viento a favor y todo demás, pero hermanos, la realidad es otra, amén. Decimos vamos a servir a Dios y ahí viene la oposición, vienen las dificultades. Qué bueno es que Dios sabe esto. Por eso decía el Señor Jesús, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque Jesús sabía lo que debíamos nosotros enfrentar siguiéndole a Él, y por eso nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, y van a tener que depender de la oración, porque va a ser Dios quien nos sostenga para seguir adelante haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Pues para esto fuisteis llamados. No nos sorprenda entonces que Dios en su plan tiene para nosotros también dificultades y toda clase de cosas, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y uno diría, bueno, es justo que uno que hace mal reciba su justo merecido, pero ¿por qué reciben mal aquellos que hacen el bien? Habla de Jesús y dice, el cual nunca hizo pecado. ¿Saben qué? Si nosotros seguimos el ejemplo y las pisadas de Jesús, eso nos va a guiar a apartarnos del pecado. Nuestro Señor jamás pecó, y cuando uno sigue al Señor Jesucristo y se va a sufrir oposición y malentendidos y todas las cosas, pero dice, Él tampoco pecó, y si tú estás haciendo lo que es correcto, Dios va a ser honrado y Dios te va a galardonar un día, pero tal vez en esta tierra tengas que sufrir por hacer lo que es correcto. Entonces, Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Entonces, si nosotros seguimos a Jesús, vamos a ser personas veraces, vamos a hablar la verdad. Alguien decía, confiar es vivir sin engañar. Y hermanos, Dios nos llama a que nuestras vidas no solamente seamos honestos en nuestras vidas, sino que también aparentemos honestidad. Queremos aparentar honestidad, pero tenemos que tener una esencia y una base de honestidad. Dios es el que hace eso en nuestras vidas, y el Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Jamás Él engañó. Y qué bueno que es saber eso, que nuestro Dios siempre dice la verdad. Amén. La Biblia habla acerca del mundo, dice que la gente va engañando y siendo engañados. Y ahí entramos todos. Pero con nuestro Dios jamás. Él siempre nos dijo la verdad. Él siempre nos dice la verdad. Y Él siempre nos dirá la verdad. Y hermanos, eso es lo que nos balancea en nuestras vidas, porque podemos acudir a Él, podemos acudir a su palabra y entonces encontrar ese estabilizador en nuestras vidas, sabiendo que tenemos una referencia de los labios de nuestro propio Señor. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Qué difícil es no reaccionar
y a ser parte de la causa y consecuencia. Hay una causa y nosotros queremos reaccionar y responder de la misma manera. Y Dios nos dice, no, esa no es la manera en que yo quiero que vivan. Por eso vine a hacerles ejemplo. Para que cuando haga alguien algo que está mal, entonces tú hagas lo que está bien. Y te va a costar. Pero si vamos a vencer con el bien al mal, así debe ser. Así debe ser. Entonces, bueno, otra cosa. Cuando padecía, dice, no amenazaba. Y a veces padecemos o algo y queremos entonces, está bien, como decía alguien, mira, yo nunca me enojo cuando me hacen algo, pero siempre me desquito. ¿No es cierto? Entonces dices, a este ya lo marqué, lo tengo anotado y la próxima, ¡pum! Como cuando juegan al fútbol, ¿vio? Y le dan una buena, sí, se acuerda. Pero después se sufre toda la vida esos golpes, ¿no es cierto? Bueno, Dios dice, no, esa no es la manera de seguir el ejemplo de Jesús, porque cuando Él padecía, no amenazaba, no llevaba la cuenta, entonces dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Saben que hay un juez por sobre todos los jueces. Y a veces las cortes y los lugares de justicia son cortes de injusticia. Y a veces resulta que uno no puede ver a la justicia salir a luz, pero nosotros podemos poner el caso delante de Dios el juez, y Él lo va a poner en orden a su debido tiempo. Y el Señor nos dejaba su ejemplo. Entonces, así nos mostraba nuestro Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, nosotros vivíamos obrando mal, y Dios nos salvó para que ahora obremos bien. Y nos llamó al ministerio para ser ejemplos. Y Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo. Y saben que eso es difícil, porque significa que yo no le puedo pedir a nadie que haga nada que no esté dispuesto a hacer yo, si es lo correcto. Tengo que ser un ejemplo. Y alguien decía, estamos aprendiendo, el pastor Luis hacía referencia, estamos aprendiendo. Y preguntaba al doctor Smith, 76 años, y estoy en la escuela continuamente, todos los días estoy aprendiendo, todos los días estoy aprendiendo. ¿Cuándo termina entonces? No termina, hermanos. Graduamos cuando el Señor viene por nosotros, o nosotros nos vamos a su presencia, pero gracias a Dios tenemos su ejemplo. Amén. Tenemos su ejemplo. Y luego dice, porque vosotros erais, y esa palabra me encanta, erais como ovejas descarriadas. Todos nosotros, erais. Tiempo pasado. Cuando uno piensa acerca de los yugos que tenemos en nuestra vida, a través de la vida, yo estaba leyendo un poquito, buscando información sobre yugos en la Biblia y cosas así, y en la Biblia menciona varias clases de yugos. El yugo mayor que tiene el ser humano es el yugo de la esclavitud, del pecado, y a él estamos atados, y hermanos, no podemos deshacernos de esa condición a no ser que Dios intervenga y haga algo por nosotros. Había un evangelista en Estados Unidos llamado Billy Sunday del pasado, que Dios utilizó en gran manera para traer avivamientos allí. Dice que siempre predicaba con el dedo puesto en Isaías 61:1. Alguien lo mencionó y lo utilizaban, y esto es lo que dice el libro de Isaías 61 y el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermanos, un día estábamos cautivos
del yugo del pecado, y Dios por medio de su palabra y de su evangelio nos libertó, nos salvó, nos quitó ese yugo que estaba sobre nosotros. Yo crecí en un hogar cristiano, mi padre era pastor, misionero, estuvo trabajando, sirviendo al Señor, y a veces en los hogares cristianos es el campo más desatendido, porque estamos tan involucrados en las reuniones y en todas las actividades que no nos damos cuenta que de repente el corazón de ese hijo de pastor o de misionero es tan pecaminoso y tan pecador como cualquier otro. Pero como escucha todo el lenguaje y están todas las actividades, piensa está todo bien, y a lo mejor por fuera se acondiciona o se acomoda, si no es un rebelde abierto, pero se acondiciona o se acomoda, pero por dentro hay un vacío tremendo y hay una tremenda necesidad. Queríamos emigrar a Estados Unidos y el Señor, yo quería ir solo, y mis padres vieron lo que pasó con mi hermano, 7 años mayor, y dijeron, no, si vos viajás, nosotros vamos. Los dos viajaron, pidieron licencia en la obra, en la iglesia donde estaban, y fuimos. Ellos tenían un propósito en todo eso. Porque cuando estaba allí un día en el departamento de mi hermano, estaba mirando una película de vaqueros. En aquel tiempo todavía no estaban los, ¿cómo se llaman? Los controles remotos. Entonces, cuando llegaba el comercial, yo cambiaba, quería ver qué había en otro lado, curioso como era, y entonces alguien estaba predicando el evangelio. Entonces yo escuchaba un poco y me volví a la película de vaqueros. Y después volví a escuchar lo que estaban predicando. Y ya tenía la base, había escuchado el evangelio. Pero Dios utilizó la palabra de Dios en esa ocasión para traer convicción y mostrar que uno estaba totalmente perdido si Dios no tenía misericordia y le salvaba en ese momento. Y clamaba de rodillas a Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y quiero decir una cosa, Dios cambió a este pobre pecador que estaba con el yugo del pecado sobre su vida. No solo Dios salvó, Dios llamó al ministerio, y uno pudo al mismo tiempo ya ver cómo Dios comenzó a obrar en la vida y a cambiar todas las cosas y los planes y las ideas y todo lo que uno quería. ¿Cómo hizo el Señor eso? A través de la prédica de su palabra, porque habían corazones quebrantados, y donde hay un corazón quebrantado, Dios va a extender misericordia. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Bueno, en la Biblia encontramos menciones de yugos, pero ¿qué es un yugo? ¿Cómo era utilizado? ¿Qué significado o aplicación espiritual tiene un yugo en sentido literal? Una barra de madera construida de tal forma como para juntar a dos animales, generalmente bueyes, capacitándolos para trabajar unidos, tirar cargas e instrumentos como el arado. Y fueron las dos cosas principales que un yugo hacía posible. Figurativamente simboliza dominación. Por ejemplo, el yugo romano sobre toda Europa, o servidumbre, una carga pesada. O sacudir el yugo, de repente es librarse de la tiranía, de una dependencia molesta o afrentosa. Pero ¿saben qué? Hay muchos yugos que encontramos en la Biblia, y uno de ellos puede ser el yugo del pueblo de Israel después de Salomón, cuando vino Roboam, y la gente le decía, el yugo de tu padre es demasiado pesado sobre nosotros, alívialo. Y él no escuchó a los ancianos, él escuchó a los jóvenes, y le hizo la vida más difícil, el reino se dividió. Está el yugo de la ley, de aquellos que... si bien la ley es buena y nos lleva a Cristo, nos muestra nuestra pecaminosidad, y uno termina en convicción dándose cuenta que no se puede justificar a sí mismo, y nos lleva a los pies del Salvador. Entonces, pero sigue siendo también un yugo la ley. Hay yugos desiguales, como el yugo en la iglesia de Corinto, donde de repente Dios tenía que mandar instrucciones a través de su siervo Pablo, para que no hicieran yugo desigual, porque tenía consecuencias. Pero hay un yugo más en la Escritura que es algo que todos nosotros necesitamos, y esto es el yugo de Cristo, hermanos, porque el Señor nos rescató para que aceptemos su yugo sobre nuestras vidas.
Uno lee, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, si buscamos en Mateo capítulo 11, el versículo 28 hasta el 30, encontramos allí una invitación, un mandato, una orden, pero en forma de invitación también. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, qué bueno es que Dios nos libró del yugo del pecado. Qué bueno es que el Señor pagó el precio de la ley y podemos nosotros ser justificados por la gracia por medio de la fe. Pero qué bueno es también que el Señor, sabiendo cómo somos tendientes a apartarnos, ir por nuestros propios caminos, nos invita a venir y a unirnos a su yugo. Porque Él quiere ir a nuestro lado, quiere que nosotros nos apeguemos a Él y guiarnos por el camino. Por eso decía el Señor Jesús: venid a mí, y esto es algo voluntario. A veces vemos personas que sufren por su condición de pecador y su conducta, y quisiéramos poder cambiarlos, y le hablamos y parece que nos llega el mensaje y no vamos a ningún lado y no llegamos a nada. Pero ¿saben qué? Aceptar la invitación de Dios es algo voluntario cuando el Espíritu de Dios trae convicción a la persona y se da cuenta que está perdida y lo necesita. Cuando llegue ese momento, quiero decirte, ahí se experimenta esta bendición, cuando el Señor decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. ¿Y cómo quitó Dios nuestra carga de nuestros pecados? ¿Cómo nos lavó y nos limpió y experimentamos esa bendición de la salvación de Dios? Pero voluntariamente tuvimos que responder a su llamado. El Señor decía: venid a mí, venid a mí. Tal vez haya alguien aquí que esté visitando, tal vez sea algún joven, algún chico, hijo de un pastor, una señorita, y tú estás con ese yugo del pecado sobre tu vida. Y estás pensando: no, pero todo está bien porque mis padres son activos en la iglesia y misioneros o pastores. Lo que quiero decirte una cosa: el Señor Jesús no solo hizo la invitación de que vengan todos, vengan a Él voluntariamente, sino que vengan todos a Él. Y eso te incluye a ti. Y a lo mejor estás tratando de buscar la salida y estás diciendo: ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué me tocó esto a mí, que tengo que estar en esta familia, lo que fuera? Yo no pedí nacer acá o lo que fuera. Quiero decirte una cosa: Dios no se equivoca, te puso donde Él quería y Él tiene la respuesta, y Él puede quitar tu yugo, y Él puede darte su perdón, y tú puedes experimentar la bendición de su salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es inclusive, es para todos. El Señor era un observador no solo por su omnisciencia de conocer todas las cosas, pero el pueblo de Israel estaba sobrecargado con la ley y todas las otras leyes que ellos se habían impuesto a sí mismos como para ser más piadosos, y ya tenían una carga de religión tan grande que no sabían qué hacer con ella. Por eso cuando uno habla con las personas a veces ocurre que piensan que nosotros queremos darle religión y no quieren escuchar nuestro mensaje, ¿cierto? Uno tiene que aclarar, decir: no estamos predicando religión, estamos predicando salvación por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Créele a Él y verás que opera. No te agrega más a tu carga, te quita la carga, quita el yugo de ese pecado y esclavitud que tienes sobre tu vida. Por eso decía Jesús y hablaba a los religiosos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Estaban recargados por religión, por prácticas y por toda clase de cosas que tenían que hacer como para salvarse a sí mismos. Y luego el Señor es el proveedor, porque Él decía:
yo os haré descansar. ¿Queremos verdadero descanso? Descanso espiritual, descanso de alma. Estamos todos cansados físicamente esta semana, ¿verdad, hermanos? Necesitamos orar unos por otros. ¿Cómo fue el sueño? Corto, dice. Pero ni soñamos, no tuvimos tiempo de soñar. Corto, estamos todos agotados. Pero hay un agotamiento del alma que solo Dios puede satisfacer y solo Dios puede dar esa paz. Y el Señor Jesucristo dice, ven a mi lado y la vas a experimentar. Él es el proveedor, yo os haré descansar. Y esto es personal, o sea, llevad mi yugo sobre vosotros, decía el Señor. Y quiero decirte que su yugo encaja justo a tu medida. Está hecho como si fuera a medida. Vieron que uno puede ir a un sastre o algo y decir, miren, por favor, me hace un trajecito, como dicen los chilenos, un terno. Me acuerdo que había un hermano en nuestra iglesia y decía, y con el terno, iba con el terno, y el terno esto y esto. Y yo pensaba, digo, ¿qué terno? ¿Qué será el terno? Y trataba de rascarme en mi cabeza y no quería aparentar ignorancia, entonces no le preguntaba el terno, y después me dijeron un día, es el traje. Y él hablaba de estar bien vestido, ¿no es cierto? Y un traje a medida. Me acuerdo cuando era joven y quería estar bien vestido, un día fui a un sastre y me compré un traje a medida, que me hicieron traje a medida. No hizo tan buen trabajo, no me sentía tan cómodo, no era tan ducho o experto, entonces medio que era medida, pero no estaba tan bien, entonces no estaba como que, ¿no? Pero quiero decirte una cosa, el yugo de Cristo es a medida para cada uno de nosotros, porque Él nos creó, Él lo sabe, y entonces nos llama a su lado para que podamos ir juntos y que podamos experimentar su yugo. Y saben que el yugo de Cristo es instructivo. Este mundo enfatiza la información, todos queremos saber, pero yo me pregunto, ¿cuánta instrucción recibimos? ¿Cuánto aprendemos de todo lo que oímos? ¿Aprendemos en realidad? Y el Señor nos salva a nosotros y nos quiere llamar para que vayamos a su lado, porque en verdad se interesa personalmente por nosotros y quiere enseñarnos y quiere que crezcamos y quiere que avancemos. Y gracias a Dios por los maestros, por los pastores, por los evangelistas, por todos los que Dios utiliza. Pero que sea el Señor en esa relación personal, diaria, de nuestro andar con Él, quien sea nuestro maestro y nos enseñe. Es fácil, lo único que tienen que hacer es ir a la palabra de Dios y ver todo lo que hacía el Señor Jesús. No necesitamos otros libros, Dios ya nos dejó el libro. Quiero decirte, a veces nosotros nos equivocamos y podemos equivocarnos aún en interpretaciones, pero Dios no se equivoca. Estaba en Neuquén predicando en una reunión, no sé, que estaba hablando de Noé o lo que fuera, y de repente dije algo y todos se reían, y yo no entendí qué pasó hasta que terminó la reunión. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se reían? Y dijeron, dice, porque vos cuando estabas hablando dijiste, siempre que paró llovió. Cuando yo estaba tratando de decir, siempre que llovió, paró. Y entonces, yo puedo estar predicando la palabra de Dios, me puedo equivocar. Pero ¿saben qué? Tenemos una palabra que no se equivoca, es infalible. Y por eso nosotros podemos venir a nuestro Señor y caminar con Él y escuchar todo lo que Él nos escribió, nos mandó, y hacer lo que Dios nos dice y aprender de nuestro mismo Señor. Qué privilegio tenemos nosotros cada día para aprender de Él. Es magnánimo. Pues nos dice el versículo 29 que soy manso y humilde de corazón. Dios no vino como a reinar en su primera venida, sino que vino como un humilde siervo del Padre. ¿Por qué seguir las pisadas de Cristo? Porque el rasgo más característico de nuestro Señor fue el de buscar la voluntad de su Padre. Él decía en Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Conoces acaso algo mejor que podría glorificar más a nuestro Dios? ¿Bendecirnos a nosotros y ayudar a los que nos rodean?
Hermano, hermana, lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que yo puedo hacer por mí mismo y por otros, es hacer la voluntad de Dios. Y Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Y por eso Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siguiendo a Cristo se cumplen todos los propósitos de Dios. No vamos a estar haciendo nuestra voluntad, no vamos a estar pensando, yo quiero ir por acá, yo quiero estar allá, yo quiero lograr esto. El Señor va a estar conduciendo y guiando, y lo que vamos a estar haciendo es su voluntad, la voluntad del Padre. Cristo es el ejemplo de cómo puede ser un hombre cuando está enteramente controlado por el Espíritu Santo y está en perfecta comunión con Dios. Cuando el Señor nos extiende esa invitación, nos dice, yo soy manso y humilde de corazón, y la Escritura nos instruye y nos dice, asóciate con los humildes. Dios busca que nosotros aprendamos de Él la humildad. Y es también confortante porque siguiendo ese ejemplo hallaremos descanso para nuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben qué? El yugo del pecado nos tenía esclavizados y tiene una consecuencia terrible y eterna. Pero el yugo de Cristo nos lleva liberados y voluntariamente podemos experimentar a Dios obrando en nuestras vidas cada día, a cada instante, y logrando así el propósito y la voluntad de Dios, que glorifica su santo nombre, nos bendice a nosotros y es de ayuda para todos los que nos rodean. Es Cristo quien nos quitó de encima las pesadas cadenas de la esclavitud y carga del pecado. Gloria sea a Él. Dios nos ayude a nosotros a seguir su ejemplo y a seguir en sus pisadas. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de experimentar el perdón, de experimentar la liberación de la carga del pecado en nuestras vidas y de tener esta invitación de acoplarnos a ti, Señor, para experimentar tu presencia y bendición, tu guía y tu enseñanza. Señor, te necesitamos en cada instante de nuestra vida, tanto más como siervos, como líderes. Señor, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Oh Dios, a ti te damos las gracias y la gloria por todo, y en tus manos nos encomendamos. Amén.